Y buena parte de todo esto ocurre en las redes sociales, el terreno que suele escrutar nuestro amigo y compañero Luciano Galo. Buenas noches. ¿Cómo estás, Ale? Bien, muy bien. ¿Te agrego algo a lo de Noé? Sí. Vayan a ver a Twitter las cuentas de los periodistas que hicieron minutos de silencio y decretaron la muerte de la selección. La cantidad de respuestas que tienen, se van a asombrar. Miles de respuestas diciéndoles se pasaron de rosca. Lo que dijo Leo Messi, nada más. Exactamente. ¿Y del paro se habló? Del paro se habló bastante. Tenemos ahí algunos números para ponerlo un poco primero en contexto. Ayer se habló bastante del paro, bastante del mundial, y para compararlo tenemos, por ejemplo, cuánto se habló en Twitter. 14 de cada 1000 tweets argentinos hablaron de Rusia 2018 y 7 de cada 1000 tweets argentinos hablaron del paro, que teniendo en cuenta el contexto mundial, sí, es altísimo, te diría, claro, sí. Porque 7 de cada 1000 tweets hablaron del paro de alguna forma. Ahora vamos a desglosar eso de qué es hablaron del paro. Tenemos otra de las placas. Yo pensé que iba a ser 10-1 la relación, francamente. No, fue fuerte la presencia del paro. El paro estuvo en las calles, pero en las redes se discutió mucho. Y en las redes se discutió mucho porque hubo intentos importantes de tratar de darle un encuadre, framing, esta cosa de la agenda se discute, pero aparte de que se discute, se le intenta interpretar, se le intenta poner los límites de cómo se interpreta. Sí. ¿Qué fue el paro de ayer? Fue una cosa obviamente para la CGT y para los que convocaron, y fue otra cosa para quienes se oponían, las declaraciones del gobierno de que el paro no importaba. Sí. Ahí tenías en el gráfico recién el yo no paro. El yo no paro, que yo no paro era el caballito de batalla de, bueno, los simpatizantes, pero también de algunos simpatizantes pagos del gobierno. Bueno, ¿no? El discurso oficial arrancó por ahí, con el videito que veíamos en la apertura del programa con Macri, diciendo acá se trabaja, esta idea del yo no paro. Arrancó por ahí, el encuadre iba por el lado de nosotros no paramos, nosotros vamos a trabajar, el paro no es importante. A lo largo del día el paro era importante y hubo dos nuevas estrategias. La primera tenía que ver con el costo real del paro, o el supuesto costo del paro en la economía real. Se decía que alrededor de 29 mil millones de pesos, no recuerdo bien la cifra. Tenemos en la próxima placa, se hablaba del costo del paro, que ese fue el encuadre inicial que trató de darle el gobierno al paro de ayer. Los famosos 29 mil millones de pesos que perdió la Argentina. Sí, qué polémica. Muy polémica. Por ahí. Sí, sí, claro, una cuenta de almacenero más o menos. Pero bueno, encararon por ese lado, lo trataron de encuadrar por ahí, de cuánto nos costaba un paro. Pero a mitad de tarde pasó algo que fueron unas declaraciones desafortunadas del Pollo Sobrero, que dijo que iban a seguir luchando hasta que se caiga Macri. Sí. Y ahí vemos cómo cambia el encuadre, y por eso trajimos esto para hablar de encuadre de la agenda. Cambia el encuadre y el oficialismo empieza a hablar de el paro golpista y deja de hablar de cuánto había costado el paro. Y ahí vemos, cuando arranca lo rojo... A partir de las 3 de la tarde, 4 de la tarde, claro. Cuando arranca lo rojo, claro, es cuando Sobrero hace estas declaraciones, y a partir de ahí el movimiento obrero y la CGT, que había convocado al paro, pasa a ser un paro golpista y un paro para destituir al presidente. Muy útil al discurso del gobierno nacional. Por eso, cuando se hacen declaraciones, hay que tener en cuenta que cualquier declaración ayuda también a encuadrar agenda con quien vos estás discutiendo. Malas declaraciones de Sobrero en ese sentido, porque no aportaron demasiado a discutir el fondo del paro, que obviamente no tenía que ver con que se vaya o no el gobierno, sino que tenía que ver con una demanda de los trabajadores. Y después lo que tenemos también es, para poner un poco en proporción, eso es Twitter. Vean lo que pasa en Google, porque en Google es la intimidad de nuestra cabeza, ¿no? Sí. No es lo que decimos, sino lo que pensamos. Y en Google el paro es el mundial. Y el paro arrancó a la mañana, sobre todo por un tema de transporte. El piquito que vemos ahí es por si andaba o no el transporte. Y después, chao. Esto no quiere decir que el paro no importe, sino que no necesariamente la gente iba a informarse sobre qué pasaba en el paro. Entonces, clarísimo. Recién hablábamos de esto de los encuadres. Bueno, a poca gente le importa qué era el paro, sino que había paro, la calle estaba paralizada y las búsquedas orientadas hacia el mundial. Bien, en Google entonces el mundial, en Twitter el paro y en nuestra realidad las dos cosas, por supuesto, porque estamos con los colores de Argentina, pero vivimos esta realidad de la Argentina también. Quédate porque en instantes, el Yo No Te Lo Dije, acá hoy un programa cargadísimo, ni para el café nos quedó tiempo. En instantes, el Yo No Te Lo Dije, acá en Brotes Verdes, la trastienda de la política.